highway. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos todos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en televisión Ferrol. Saludos cordiales a cuantos nos siguen a través de internet, con muy particular afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores en cualesquiera geografía hispanoamericana que os podáis encontrar. Bien, hoy daré cuenta y noticia porque me da la impresión de que no fue un asunto en el que se haya reparado demasiado, sobre lo que no se divulgó demasiado. No es sino la confección y conclusiones de un interesante estudio científico relacionado con España en su perspectiva histórica, y ya veremos si además nos mueve en alguna medida a comentario, eso sí, brevemente, poco después. En fin, vamos con ello. Investigadores de las universidades de Oxford y Santiago de Compostela han elaborado el primer mapa genético de España, y sus resultados acaban de ser publicados por la revista científica Nature Communication. Como se sabe, la presencia histórica de los pueblos del norte de África en España supuso acreditar un notabilísimo legado patrimonial, muy sobre todo en las comunidades que formaron parte del llamado Al-Ándalus. Sin embargo, como evidencian las conclusiones de este estudio científico, a veces los genes africanos aparecen reconocibles, con mayor incidencia en territorios en los que la penetración musulmana fue, en apariencia, más escasa. Y es, atención, Galicia, la geografía que alcanza el mayor porcentaje encontrado en toda España, concretamente el 11%. De otra parte, ojo, porque es muy interesante, este riguroso estudio desvela igualmente, por ejemplo, que un gaditano, acaso contrariamente a lo que en principio se pudiese pensar, genéticamente tiene más similitud con un asturiano que con un almeriense. Y es que en la península ibérica las poblaciones emparentadas se distribuyen a lo largo del territorio en franjas verticales de oeste a este y no en horizontales de norte a sur. Esquema de distribución que, aclaran los investigadores, está relacionado con los movimientos de población habidos durante la Reconquista. La Reconquista. Cualquier día hablamos de esto, claro, naturalmente. Esa cosa que no hubo. Bueno, ¿cómo diría? Esas tres culturas, que bien se llevaban. Bien, el análisis desarrollado descubrió más de una veintena de grupos genéticos homologables y 6 grandes agrupaciones, de entre las cuales 5 de ellas se corresponden con los reinos cristianos que iban avanzando sobre el terreno de los andalusíes, concretamente entre los siglos X al XV. Todo esto, todas estas conclusiones vienen a destacar el carácter y patrones que reflejan la historia singular de la península ibérica. Por cierto, el sexto grupo genético es el vasco, principalmente localizado en el propio País Vasco y en zonas de Navarra. ¿Cómo llegaron los genes norteafricanos a Galicia
considerando que por aquí no llegaron a asentarse? Pues los investigadores apuntan que seguramente por movimientos de población interna posterior a la Reconquista, y es que muchos musulmanes pudieron haber pasado a Portugal fácilmente tras su expulsión de los reinos de España, y naturalmente Galicia es genéticamente afín con Portugal. Por otra parte, este estudio igualmente revela otra característica peculiar de los gallegos: su minifundismo genético, fenómeno que también se aprecia en el País Vasco, pero que en Galicia se reconoce todavía más notable, muy especialmente, por cierto, en la provincia de Pontevedra. La circunstancia presencial de estas agrupaciones tan localizadas mueve a considerar como probable la existencia de mutaciones raras, geográficamente definidas y acotadas, acaso como posibles focos causantes de enfermedades, que con el invitado que tenemos hoy, en fin, ya le podemos llevar un cierto pulso, ¿verdad? En definitiva, el estudio y la elaboración del mapa genético de España viene movido a interés en atención a ser la península ibérica lingüísticamente diversa, con una historia demográfica compleja, como se ve, y entre las regiones europeas que tuvo un más largo período de siglos de dominio musulmán. La verdad es que creo que todo esto, tan curiosas conclusiones, a veces tan inesperadas para una lectura, ¿cómo decir?, convencional, tendrían que movernos, entiendo yo, a reflexiones de variada intención, con interpretaciones, ya veremos si de mayor o menor calado de debate, pero en todo caso, cuando menos reconozcamos que eso de Spain is different, pues seguramente no es, sí lo es, pero no por el tópico más tópico de todos los tópicos, sino porque nos movería a considerar, para nuestra sorpresa y algún asombro, por ejemplo, eso de que un gaditano y un asturiano compartan más ADN genético que el mismo gaditano y un almeriense. ¿Quién lo diría, verdad? En fin, voy a saludar a Emilio Saldaña. Hola, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Y ya le voy a preguntar su parecer por si nos quiere decir algo. Haré mención de nuestro invitado de hoy, en fin, también le voy a preguntar algo y ya seguidamente le entraremos a la conversación. ¿Algo que decir a esto del mapa genético? No, esto subraya unas características un poco inesperadas de lo que todo el mundo sabe, que España es un país muy mestizo, donde se han asentado muchísimas poblaciones diversas, de orígenes, pues italianos del norte, del sur, en fin, africanos, etcétera, y que eso hace unas mezclas a lo largo de la historia de España que imposibilitan cualquier racismo que no sea un puro delirio. Claro. En efecto. Así es. Era un poco el fondo de lo que yo quería decir cuando, en fin, cuando había que, me parecía... Sí, yo soy muy sintético. Que había que pensarlo bien. Bueno, yo creo que en todo caso son unas conclusiones científicas interesantísimas, ¿no? Sí. Para lo que es... En fin, y es hoy nuestro invitado, ya lo anuncié la pasada semana, Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, con tertulio habitual, por otra parte, en este programa Crisol de Cultura, aunque ya hacía unos mesitos que no venía. Dispone Miguel de más y otras prendas de interés y curiosidad en sus inquietudes culturales, por ejemplo, su reconocimiento geográfico, histórico, artístico y también gastronómico de la Galicia rural, igual la de la costa que la de interior. Y cualquier día, con este motivo, pues organizamos un sarao naturalmente de este corte, ¿verdad? Y podremos abordar un atractivo programa con alguno de estos asuntos como fondo de conversación. En fin, bienvenido, Miguel, un placer recibirte como siempre.
Muy bien, muchas gracias igualmente. Para mí es un placer y ya echaba de menos el venir por aquí. Pues a mí me complace que lo eches de menos, porque eso es de lo que se trata, ¿entiendes? Claro, Sí, sí, poner el señuelo del verdad. Sí, Así es. Bueno, pues, en fin, aunque con brevedad obligada, pero ¿qué te parece, si quieres decir algo, este mapa genético de España? Que me parece curioso, me parece sorprendente. Algo había oído por ahí, pero claro, yo no conozco ese tema, ¿no? Pero también habría que ver la posibilidad de que esas migraciones pudieran haber sido anteriores, antes de los romanos quizá, de pueblos del otro lado del Mediterráneo, en su avance hacia el oeste, que hubieran cruzado y tiraran hacia el norte, y a su vez desde Hispania hubieran continuado hacia Irlanda, Escocia, etcétera. No, yo insisto que no conozco el tema, ¿no? En todo caso, esa alternativa que citas, perfectamente verosímil. Que no fuese después, sino que fuese antes. Sí, perfectamente verosímil, pero en nada, es decir, de todos modos, en la conclusión sería la misma. Sí, decir, claro, el resultado coincidiría, el resultado sería el mismo, claro. ¿Acaso las dos? Es decir, ¿acaso ocurrieron en un momento las dos una cosas? y en otro momento otra? Tampoco es descartable, ¿no? Bueno, vamos ya con la conversación que hoy ha de ocuparnos. Nada menos que el gran Leonardo da Vinci, de cuyo fallecimiento estamos a punto de cumplir 500 años. De hecho, el próximo 2 de mayo se cumplirán, ¿verdad? Del fallecimiento, quiero decir. Bueno, vamos a ver, voy a hacer un brevísimo comentario para poner un poco en situación al personal, dicho así en sentido castizo, y ya le entramos a la cosa, ya le entras tú si te parece, y ya. Bien, Leonardo da Vinci, nacido el 15 de abril de 1452, va a morir el 2 de mayo, como dije, de 1519, de ahí los 500 años de su fallecimiento. Posiblemente sea el más, y si no, en todo caso, de los que más, el más polifacético de todos los artistas del Renacimiento, aunque hay que decir que el Renacimiento precisamente se caracteriza por eso. En fin, hubo artistas polifacéticos múltiples, pero en todo caso, nuestro Leonardo, que es lo que nos ocupa hoy, pintor y dibujante, inventor de muy variados ingenios y concepciones de futuro, anatomista, músico, filósofo, en fin, no nació exactamente en Vinci, pero vamos, por cierto, nació Emilio en las proximidades de Montalbano. Yo no sé si lo sabes, pero lo digo lo de Montalbano por aquello de que lo citamos. Sí, salió el otro día. Claro, Miguel no sé si lo sabe, pero hablamos de... Bueno, yo presenté una biografía de Pepe Carballo, el personaje de Vázquez Montalbán, y hablando de la influencia del personaje, pues salió a relucir la serie italiana, las novelas del comisario Montalbano, que se llama Montalbano, sí, por Vázquez Montalbán. Sí, pero bueno, que Montalbano es donde nació, las proximidades donde nació Leonardo da Vinci, porque claro, Montalbano naturalmente es palabra netamente italiana, obviamente, claro. Concretamente en un lugar llamado Anciano. Su madre es descrita como una campesina o una sirvienta, y de nombre Caterina. Su padre, Ser Piero da Vinci, todo apunta a que no pudo casarse con Caterina porque ya estaba prometido con la hija de un acreditado notario florentino. En fin, estos matrimonios de conveniencia de siempre, pero desde luego de aquella época con muchísimo mayor motivo. Por otra parte, las diferencias de clase social que entre ellos había, pues seguramente habrían imposibilitado también de manera importante este matrimonio. En todo caso, lo que sí es cierto es que Leonardo fue hijo del amor, fruto de la pasión, por más que Ser Piero se hubiera visto obligado a casarse con otra. Los da Vinci eran una familia local de cierto prestigio, acomodada, pero bueno, tampoco sin excesos. No eran nobles ni especialmente ricos, pero sí de buena casta ascendente y con una desahogada posición social y económica. En realidad disfrutaban de la vida de los señores del 480, es decir, esa envidiable vida de los señores del 480.
O sea, negocios en la ciudad y agricultura en el campo, que es una cosa, ¿verdad?, que produce, con relaciones influyentes bien cultivadas, con matrimonios ventajosos, de ahí, claro, lo de ser Piero Vinci, con beneficios en inversiones, que naturalmente jugaban a eso, y que generalmente dedicaban sus beneficios a la adquisición de nuevas propiedades. En fin, eran los Da Vinci una familia de notarios, y Florencia por entonces era la encarnación de la ciudad, la capital política y comercial donde era necesario estar, dicho así en un lenguaje casi de hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, si te parece, Miguel, ya le entramos a la historia. Yo creo que Da Vinci está presentado sin perjuicio de las pinceladas que tú quieras hacer, naturalmente. Sí. Yo te lo pongo, yo te lo sitúo en el estudio de Verrocchio, más o menos, y a partir de ahí ya... Pues sí. Es claramente el arquetipo del Renacimiento, el paradigma del hombre del Renacimiento, ¿no? El hombre que le da todo a la pintura, a la ciencia, inventor, ingeniero, arquitecto, lo tiene todo, ¿no? Lo que podríamos decir, pues un friki actualmente, un hombre que le da todo, con la salvedad de que tanto le daba todo que no se centró en nada, y eso también ha repercutido un poco negativamente de a dónde habría alcanzado a llegar, ¿no? Pero con la salvedad también de que todo lo que tocaba lo tocaba bien, que es una cosa más extraordinaria todavía que tocarlo todo. Pero, ¿no? mucho de lo que se conserva de él es más lo que se perdió. Se conservan apenas 12, 13, 14 obras de pintura de las 20 que se supone que realizó, ¿no? Y los manuscritos, los códices, prácticamente se han perdido la mitad, más de la mitad, ¿no? Entonces, bueno, debió ser espectacular, pero habría que resaltar eso, que es un hombre que lo que se conserva de él son anotaciones, son temas de escritura rápida, me gusta hacer esto, quiero ver aquello, tal. Entonces no se centra en nada, pero efectivamente lo que tocó lo bordó, ¿no? En ese sentido, como pintor, es pues una de las referencias en la historia de la pintura, pero en el campo científico también, curiosamente, ¿no? Como ingeniero, como inventor. Se le atribuyen inventos que no son realmente inventos, son esbozos que luego llegarían a inventarse, ¿no? Pero se puede reconocer en el campo científico que él se adelanta casi 150 años a la aplicación del método científico de Newton. ¿En qué? En que él reclama siempre la observación de la naturaleza. Por lo visto, lo que hacía era observar los pájaros para luego poder diseñar un ala, etcétera. Él se basa siempre en la observación y lo deja por escrito, que no hay proceso científico que no vaya acompañado de una demostración matemática. Eso ya lo dice en aquella época. Entonces, bueno, el otro día cuando traje aquel libro de cuentos del Renacimiento, ¿te acuerdas? Leí un fragmento, meten a Leonardo en el medio, pero no meten ningún cuento de Leonardo, porque Leonardo no escribió ningún cuento. Lo que meten son pasajes de sus escritos, precisamente unos pasajes, los que leí yo aquí, donde insiste en la necesidad de la experiencia como el camino de la ciencia. Eso tardaría 150 años en aparecer plasmado en los Principia Mathematica de Newton, en 1687. Estaba antes ya en Bacon, la idea en Bacon también, efectivamente, de que a final de siglo. La madre naturaleza debe ser torturada para que diga la verdad. Y esa expresión de Bacon tan tremenda. Sí, es Bacon, bueno, luego claro, se desarrolla más con Newton, efectivamente. Pero bueno, pues creo que es un personaje en lo que se enormemente grande. Es en el peso de la matemática, porque empirismo ya había, pero y crítica a la autoridad también había. Es decir, el Renacimiento es un momento en el que precisamente la autoridad máxima, que venía siendo el Aristóteles de la escolástica, es puesto en cuestión. Pero la mezcla de empirismo, antiautoritarismo, observación y matemáticas, eso sí que es un adelanto de Leonardo. Y aquí hay que, en favor de Leonardo, reconocer que su formación parece ser, ¿no? Al no haber sido un hijo, al haber sido hijo natural, su formación debió ser bastante escasa. De hecho, lo ponen a pintar porque no lo pueden poner de notario en ningún sitio, ¿no?
Entonces, quizá eso, y él reconoce en alguna carta que envía en Milán, reconoce que no tiene la formación que tienen otros artistas de la época, pero que él le puede dar a todo, y además lo deja así escrito, que él puede diseñar un arma, puede hacer una cúpula o puede dibujar un cuadro. O sea, él es consciente de sus posibilidades, ¿no? Quizá habría que reconocer otra de sus limitaciones, que creo que es fundamental, y es consecuencia igualmente de su interés en tocar todo, es que la mayoría de las obras las dejó inacabadas, o tardaba 9 años como en alguna obra, o quedaban directamente inacabadas. Entonces, eso es un poco también la cruz de sí, bueno, pero Leonardo, eso hay que ¿no? explicar por qué. Porque no está tan claro que no las acabara pues por pereza o por falta de tiempo, por circunstancias. Puede ser realmente que buscara un no acabamiento como el que después, pero bueno, casi al mismo tiempo Miguel Ángel realiza con su non finito en determinadas esculturas. Sí, sí. O sea, es verdad que Leonardo tiene las influencias platónicas de la corte Medici, pero y que es un dibujante excepcional, tan bueno como, pues, no sé, cualquiera, Sí, sí. pero también es verdad que inventa una cosa muy poco florentina, que es el esfumato, ¿no? Que lo opone a toda la teoría del acabamiento, Sí, la y del dibujo, meticulosidad, que sí. era la posición de las formas, la posición del platonismo de la corte sí. Medici, bueno, de Botticelli sobre Bueno, todo. yo celebro mucho, en primer lugar, celebro mucho que ya hayas entrado ahí, Sí. que después yo de la experiencia última del programa anterior me quedé yo, ¿verdad? O sea que me estoy celebrando mucho que llegues con nuevos bríos y con los bríos acostumbrados, por otra parte. El otro día estaba brioso, lo que pasa es que estaba contenido. Sí, exactamente, justo. En todo caso, no sabía yo que íbamos a poner de chupa de domine a Leonardo, ¿no? Bueno, es una forma de decirlo, naturalmente. No, claro, vamos a ver. Porque a veces este tipo de cosas quedan ahí, es decir, en el imaginario de las gentes, que después retorcemos las frases y acabamos con unas conclusiones de lo más extravagante. Bueno, hay que decir que todo lo que dijo Miguel es cierto, lo que ocurre es que es matizable. De ahí ¿en qué sentido es cierto? El ser hijo ilegítimo, hijo natural, que era una costumbre, por otra parte, frecuente en la época, es decir... Sí, pero bueno, le supuso una dificultad. Sí, por supuesto. Pero en todo caso hay que decir, porque podía pensarse, quien no lo sepa, podía pensarse que fue un hijo natural y, en fin, que no te vean y todo esto. No, es decir, todo lo contrario. Él fue un niño, al nacer, que fue un acontecimiento en la casa. Sí. Es decir, fue... Era hijo único. Claro, después su padre iba a tener, creo que 8 o 10 hijos más. Pero eso es otra cosa, ¿no? Que fue además particularmente prolífico, es decir, el señor. Pero al nacer él fue un acontecimiento. Y de hecho, por entonces que estaba en Italia, y no solo en Italia, que se bautizaban los niños prácticamente a las horas de nacer, él fue bautizado al día siguiente de una manera directa. Y generalmente participaban, por entonces, bueno, todavía se conserva alguna, esto es otra cosa, ¿no? Pero padrinos múltiples. Cuantos más padrinos, más reconocimiento de orden social, mayor empaque, ¿verdad? Bueno, pues lo normal era que, es decir, si uno iba más o menos de pobre, pues tenía 2, 3, 4 padrinos. Él tuvo 10, con lo cual... Ya vemos que naturalmente no era el caso. Ahora, que tuvo dificultades, yo creo que eso tiene que ver ya, por ejemplo, la otra segunda parte, cuando decías lo de cómo tomaba y acababa o no acababa. Bueno, lo que hay en él, esto sí es un reconocimiento inequívoco, es una tendencia obsesiva por tomar notas de todo, es decir, esto sí está claro, es decir, él era y las ideas que no se plasman, bueno, yo creo que inventos que se atribuyen, yo creo que más bien es un poco en la línea de lo que tú creo que querías sugerir,
o incluso explicitaste. Yo creo que determinados ingenios, de hecho, hombre, estoy pensando ahora mismo en los tanques. Sí. Es que los tanques son clavados. Sí. Es decir, los tanques son clavados a como son hoy. Es decir, cogieron el tanque y dijeron, hombre, pero si ya nos lo pintó aquí Da Vinci. Es decir, ¿estáis de acuerdo? Pero, fíjate, yo no creo solo que el es tanque, un caso inequívoco. pero no solo el tanque, porque lo que deja escrito es que inventa el tanque para que en la batalla el tanque vaya de primero, arrasando todo, y que luego pueda pasar la infantería. Está inventando además, la estratega militar, claro. Está inventando la Blitzkrieg de los alemanes en los años 30, ¿no? Exactamente. Es que es soberbio. Suponiendo que el tanque hubiera corrido tanto como los Panzers, ¿no? Claro, bueno, ya. Porque lo que le fallaba a los inventos de Leonardo eran los motores. Incluso el tanque, si os fijáis en el diseño, no tenían motores. lleva un eje que al girarlo justo, haría mover las ruedas, pero en sentido contrario. En sentido contrario, justo. Ojo, que no lo llevaron a la práctica porque no hubiera funcionado. Así es, en sentido contrario. Pero bueno, que nos ocupa no es esto, ¿no? Pero en la experiencia alemana que tú citabas, al tomar Francia, cuando tomaron Francia de ese modo. Es decir, es un prototipo inequívoco. Mando los tanques y luego el soldado que no se manche. Y digo tomar Francia porque en otros sitios fue, pero no tanto. Pero el caso de Francia fue, de hecho, los franceses, el mando francés se quedó boquiabierto porque no esperaba semejante cosa, y así fue que fue un paseo militar, ¿no? Bueno, en fin. De todas maneras, Leonardo no le hicieron caso. Si él hubiera tenido detrás pues un noble que se hubiera encargado de subvencionarlo, pues a lo mejor cambiaba la guerra moderna. Pero claro. Demasiado avanzado, demasiado, especialmente las cosas aéreas, el helicóptero helicoidal que tenía, esas cosas eran ciencia ficción para la mentalidad. Bueno, y vamos a decir una curiosidad simbólica, anecdótica, puramente anecdótica, pero que tiene su curiosidad alguna, incluso desde el punto de vista de cierta lectura psicológica. Era zurdo. Y escribía muy fácilmente de derecha a izquierda, como todos los zurdos, ¿no? Lo cual le va a conferir una serie de circunstancias, en fin, tiene su curiosidad. Pues venga, adelante, vamos allá. Permite o le facilita el inventar la escritura especular, que se llama. Pues claro. Pero eso tiene una lógica evidente, es decir, si un zurdo escribe con una pluma, de izquierda a derecha, va arrastrando con la manga todo lo que va escribiendo. Aparte que tiene que ir empujando la pluma. Si escribes al revés, no haces tanto esfuerzo y no te vas manchando. O sea, tiene lógica. ¿Qué pasa? Que hay que plasmar esa lógica, que es lo que hace Leonardo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que quitar esa idea del código Da Vinci de que era para esconder mensajes, encriptaba mensajes, aunque era una encriptación muy simple, muy evidente. Cualquiera ve que aquello puesto delante de un espejo se lee perfectamente. Claro, y el que no sabe leer no tiene problema. Vamos a ver, aquí recomendamos libros con frecuencia. Yo no recomendaría el código Da Vinci de ninguna manera. Yo tampoco le quitaría tanto mérito. Bueno, pero se le ha dado más mérito del que se le ha dado más mérito del que merece. Sí, estás de acuerdo, pues lo celebro. En fin, hacedle caso a Emilio o a nosotros. Es decir, en fin, en todo caso, Dan Brown no creo que se enfade por este asunto. Y si se enfada, pues ¿qué le vamos a hacer? No, el código Da Vinci no es, creo yo, divertido. Eso es diferente, ¿no? Pero salvado eso, en fin, la base científica, salvado eso, no. Tiene el mérito de haber hecho a mucha gente que de otra manera no se hubiera interesado por Leonardo da Vinci, pues interesarse. Eso es un mérito. Sí, no, sin duda. Desde el punto de vista del impacto cultural. Sí, no, sin duda. Pero estaréis de acuerdo, tú parece que ya sí, ¿no?, con una cierta interpretación torcida de tantas cosas, de tantas cosas. Es muy especulativo y en algunos momentos perfecto, pero la verdad es que estamos de acuerdo. Es que nos ponemos de acuerdo en un par de minutos. Bueno, menos. A cambio, yo tengo 2 o 3 libros que son diccionarios del código Da Vinci. Que son explicaciones de las especulaciones. Claro, porque es el tirón del libro, entonces. Que resultan muy interesantes, porque bueno, algunos son evidentemente, pues eso, chifladuras, pero otras cosas de las que dices, pues son sugerentes, que sean arriesgadas. En las interpretaciones me refiero. Sí. Vamos a ver, yo te dije hace un momento que te lo dejaba en el estudio de Berrocho. Él estuvo
10 años, estuvo 10 años allí de aprendiz, de ayudante. Hasta que el decir, maestro vio que le superaba el efecto, discípulo y entonces le recomendó pues otras líneas, ¿no? Claro, claro. Entonces pues empezó a venderse un poco al mejor postor, tanto en Florencia como luego posteriormente en Milán, en Venecia, y anduvo por aquí y por allá, según le iban las cosas militarmente, económicamente, anduvo por aquí. Pero por bueno, allá. que digo yo lo de los 10 años con el ayudante, con Garrocchio, porque es importante, o sea, es un periodo de tiempo de formación, no, es un periodo de tiempo de dilatado, amplio, ¿no? Es decir, 10 años para que se vea lo que ocurre, para que se vea a día de hoy, lo que ocurre. Hombre, yo recuerdo, no hace tanto, hará 50, 60 años, 70, había aprendices. Aprendices de todo, de lo que sea. Uno entraba pues de dependiente a un comercio. De boticario, de boticario toda la vida. En efecto, aprendí de boticario. O un taller, entras y atención, yo no se interprete mal, yo quiero que todas las personas cobren y cobren lo máximo posible. Pero el aprendiz no cobraba. Como los becarios. No, a ver, pero vamos a ver, es que no cobraba, naturalmente, porque es que ya estaba siendo pagado con la acreditación del oficio. Después, de manera más o menos simbólica, cobraba algo, pero en fin. Bueno, pues Leonardo da Vinci, el gran Leonardo, estuvo 10 años ahí aprendiendo lo suyo, ¿no? Bueno, nada, eso, comentar que su obra manuscrita es descomunal, creo que alcanzó los 50.000 manuscritos, de los cuales se conservan 13.000 nada más, en códices, y que en España se conservan. Yo creo que podíamos en este punto recordar un poco el motivo por el cual estamos hablando de Leonardo, que es el 500 aniversario, ¿no?, de su fallecimiento, y me gustaría recordar un poco los actos que se van a llevar a cabo este año. Eso será dentro de un momento. Vale. Es decir, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, como de costumbre, nuestra recomendación de lectura, pues Emilio nos trae un libro, como siempre, atractivo. Yo me muestro de una originalidad pasmosa y voy a recomendar un libro sobre Leonardo da Vinci, que es lo que nos trae hoy. Por cierto, un libro muy atractivo, pero será seguidamente. E incluso vamos a tener un apunte complementario de un libro que nos va a recomendar nuestro invitado de hoy, Miguel Álvarez, que de una manera breve pero suficiente, en fin, se va a referir a un libro de una autora, una mujer, un libro muy interesante sobre, ¿cómo diríamos?, novela negra o algo semejante. Él nos lo va a explicar, en fin, de una manera breve. ¿Por dónde empezamos, Emilio? Bueno, yo no sé si no será mejor que quedes de último para enganchar a través del Leonardo que traes tú con el Leonardo del programa, y nosotros que presentamos libros que en principio no tienen nada que ver con esto, pues venga, adelante con lo tuyo. Bueno, pues estos son 74 artículos de Cándido en el ABC. Cándido, Carlos Luis Álvarez, era un periodista muy famoso, murió, ¿qué era? 10 o 15 años, 10 años o más. 10 yo creo que sí. 10 años, bien. Sí. Entonces firmaba con el seudónimo de Cándido y ha publicado muchas terceras de ABC, era un articulista, yo creo que espléndido, de lo mejor que ha dado el periodismo español, y como introducción a su obra, pues me parece muy interesante este librito. Es un librito pequeño de 74 artículos, que son, bueno, artículos de periódico, por tanto, breves, pues 2 páginas más o menos, casi todos de la misma brevedad, con los temas muy variados, y nos da pues una panorámica, digamos, de la manera de escribir de Cándido, de sus muchos intereses y de su calidad en todos los casos, su calidad literaria. Yo voy a leer aquí nada más que 2 o 3 trocitos. Uno es del prólogo de Faustino Álvarez, que cita a su vez a Pérez de Ayala. Un periodista asturiano. Sí, Faustino Álvarez, sí, no Pérez de Ayala. Sí.
Pérez de Ayala es el novelista de Sí. Belarmino y Apolonio. Sí, no, Faustino. Sí, dice, cita a Pérez de Ayala, dice, nos dejó escrito, Pérez de Ayala, en España escribir con circunspección vale tanto como exponerse a sembrar en el viento palabras sin resonancia, o lo que es peor, a que el sistema de alusiones del que leyere difiera sustancialmente del que emplea el escritor. Y en caso de que coincidan, queda siempre el riesgo de que el escritor aparezca descubriendo mediterráneos, como vulgarmente se dice. Y a esto apostilla el señor Faustino. Casi un centenar de pequeños mares recién hechos, de pensamientos frescos, de racimos hermosísimos, de palabras maduras, de humor muy lúcido hay, lector, en este libro. Esto que termina no es un elogio, sino una modesta puerta a un gran acontecimiento. Bueno, pues estos casi centenar de pequeños mares son los artículos de Cándido. Entonces voy a leer también dos fragmentitos para que se vea también un poco cómo el estilo se pliega al tema y cómo los temas son muy diferentes entre sí, y muestra de su curiosidad un poco leonardesca, donde puede salir la política o la filosofía o lo que se tercie, la actualidad, Sí, porque Cándido el costumbrismo. era un hombre sumamente culto. Sí. Sí, sí. Y entonces En el sentido cuasi renacentista. Pues sí, eso digo, por lo menos en el sentido de Sí. el interés por cosas muy diversas. Sin duda, entre sí. sin duda. Por ejemplo, tiene un artículo sobre el eterno retorno, un concepto nietzscheano que puede sorprender en un periodista, pero no, le dedica un artículo. No, en él no. En él no. En sí. él no. Dice, la melancólica fatalidad de la naturaleza inspiró al pitagórico Eudemo, lo mismo que a Nietzsche, la idea del eterno retorno de todas las cosas. Antes que ellos, los pueblos más primitivos, en el seno de sus religiones, rindieron siempre tributo anual al pasado que eternamente vuelve. El año cristiano empieza con el Adviento, que es la reencarnación de un misterio, y en otras religiones históricas la recreación del tiempo, piedra angular del festival sagrado, seguía el esquema del Año Nuevo de Zoroastro. Esto nos da un poco la línea de lo que puede ser el Cándido filosófico. Bueno, no sabes lo que acabas de decir, Zoroastro. Zoroastro. Porque Zoroastro, pues mira, no sé si voy a tener oportunidad, pero voy a entrelazar, si es que tengo oportunidad mínima, a Zoroastro y Leonardo. Bueno, Zoroastro es el Zaratustra de Nietzsche. Sí, por supuesto. Es por decir, supuesto, por supuesto. en alemán, Pero es que Zoroastro se dice Zaratustra. Sí, Entonces, claro, claro. aquí, en vez de traducirlo así habló Zoroastro, lo tradujeron así habló Zaratustra, como si fueran Sí. una especie de personaje inventado. No, es inventado, naturalmente, pero es inventado sobre la inspiración del filósofo Bueno, pues iranio. un amigo de iranio. Leonardo, amigo y ayudante, tenía un alias que era Zoroastro. Zoroastro, mira tú. Otro artículo, por ejemplo, sobre el Tisser, que es un filósofo francés, estructuralista, que acabó mal. El pobre, como se ve, nada más empezar el artículo de Cándido. Dice, el drama de Louis Althusser, el filósofo que probablemente estranguló a su mujer en un estado de melancolía desviador de la razón, es en verdad un drama de la inteligencia. Pero lo importante es cómo se le hace hablar ese drama. Es imposible, sin haber conocido al filósofo francés, penetrar en el ámbito de la psicología individual que propició un hecho cuyas raíces nos resultan invisibles. Le dedica esto al famoso caso del estrangulamiento de la mujer. Que no es un programa seguramente fácil, pero es un hombre para dedicarle un programa a fondo. De hecho, en este momento, yo creo que todavía no estaba escrito, pero si desde luego estaba escrito no estaba traducido, y yo creo que ni siquiera editado en francés, el libro de memorias de Althusser, El porvenir es largo, donde, claro, él le dedica un capítulo al caso que lo llevó a ser internado, y fue un final realmente trágico. Y después, como última muestra de otro de los estilos de Cándido, el costumbrista casi umbraliano, ese castizo que te gusta decir a ti. De hecho, tenía buena relación con Umbral. Sí, no me extraña. Yo me imagino que lo consideraría un maestro, claro, Umbral. Claro. Dice, plataformas se llama. Dice, la única plataforma moderada que existe en este país es la del autobús. Seguro lo que yo le diga. Allí la gente se afratela, que es voz, supongo, italianizante y que inventó Lope en un soneto. O sea, esto es un punto aquí como de cela en mitad de Umbral, sí, es alucinante. Sí. Y aún va algo iracunda porque no hay mucho tiempo para hacer estudios humanísticos entre Cuatro Caminos y Quevedo. Permanecer manada y conveniente dentro de lo que cabe, y solo alguna vez que otra ocurre algo desagradable debido a la presión de las circunstancias. Pero comparada con las plataformas políticas, es la realización de una utopía, un falansterio.
A mí me parece que si esto no abre el apetito de leer a Cándido, pues yo ya me retiro y ya no proclamo aquí más que la guía telefónica el próximo día. Sí, bueno, tengo que decir ya de manera complementaria, porque, en fin, no me resisto a no hacerlo, que yo tenía, te lo comenté hace un momento, tengo previsto, en cualquier momento más o menos próximo, recomendar la lectura de las Memorias de Cándido. Será otro día, pero yo naturalmente no puedo estar sino con todo entusiasmo de acuerdo con lo que... Yo, nietzscheanamente intempestivo, pues en fin, hablo de este libro hoy, cuando el tema del periodismo fue el del otro día. A ver si la semana que viene traigo uno de Leonardo yo, ¿no? Porque voy así como a contracorriente, pero bueno, en fin, el libro está editado... Sí, pero ya lo dijo, nietzscheanamente intempestivo, ya está definido, ¿no? Ya está. El libro está, pues vamos a ver, edita Automóviles Luarca, Alsa, porque es una edición que promociona la empresa de autobuses, Alsa, ¿eh? Para leer en el autobús cuando vas de aquí a Oviedo. No sé exactamente si estarán tomados los permisos de edición de otra editorial distinta o será una edición original de ellos. Pero bueno, ahora ya tenemos que ser muy breves, ¿eh? Breve, adelante con lo tuyo, en fin, y lo mío ya a galope tendido. Vale, pues nada, yo en un minuto acabo. Yo traía hoy este libro que es Puerto Escondido, de María Oruña. Es una escritora gallega y por esa cuestión pues me parece interesante recordarlo. Es una especie de novela negra interesantísima, muy bien estructurado, muy bien documentado, tiene una trama muy interesante. Entonces, bueno, creo que merece la pena leerlo. Ha sacado luego 2 más y me parece que va a sacar un cuarto. Mantiene una serie de personajes comunes en los diferentes libros y me parece pues una obra muy divertida de leer y me lo pasé muy bien. Creo que bueno, una escritora gallega que se dedique a esto, pues que merece la pena traerla aquí, ¿no? Estupendo. Bueno, pues queda dicho, Puerto Escondido de María Oruña. Si tenéis oportunidad, pues en fin, leedlo, porque ya nos recomienda Miguel que merece mucho la pena, ¿no es así? Bueno, pues yo voy ahora con mi originalidad a toda prisa, esta vez voy a ser brevísimo. Hoy sí que se te aguanta de pie. De verdad que sí. Vamos a ver, yo hoy voy a recomendar muy en serio, le voy a dedicar poco tiempo porque ya, en fin, es que estamos hablando de Leonardo y el libro es sobre Leonardo, es una biografía sobre Leonardo. Ahí lo tenemos, Leonardo, el vuelo de la mente, subtitula el autor Charles Nicholl. Sí, es una biografía intelectual, diría. Sí, pero bueno, pero se lee bien, quiero decir que no asuste demasiado, viene, por otra parte, como se diría al modo clásico, profusamente ilustrada, es decir, es una edición de Taurus de diciembre de 2005, bueno, es la tercera edición, diciembre de 2005, es que salió en septiembre de 2005, la segunda en octubre y la tercera en noviembre y la tercera en diciembre. En fin, podemos citar una frase del director de la National Gallery de Londres, Charles Saumarez Smith, que hizo un elogio particular de este libro diciendo lo siguiente: recomiendo, dijo, esta biografía a todos aquellos que quieran conocer a Leonardo, pero también a los interesados en la compleja y extraña Italia de finales del siglo XV, con lo cual yo creo que ya está perfectamente recomendado esto. Es decir, agrego yo que aporta documentación amplia de reveladores documentos de carácter inédito, por lo menos entonces, y la verdad es que este hombre escribe con una gran maestría literaria, con lo cual, en fin, la recomendación del libro es muy obvia. Leonardo, el vuelo de la mente, de Charles Nicholl, Taurus 2005. Yo creo que este sí os resultará
razonablemente fácil de encontrar, para que no digáis que no doy facilidades. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, ahora, Miguel, le digo también a Emilio, pero Emilio ya lo sabe, ahora tenemos que procurar, como dicen en Castilla, ir al grano. Es decir, bueno, digo en Castilla originalmente, por extensión, naturalmente, ¿no? Sí, es decir, hombre, nos podemos parar naturalmente en circunstancias, pero es que yo hay tres cosas, de entre ellas dos, en las que quiero pararme de una manera particular: referenciar El hombre de Vitruvio, referenciar la Mona Lisa o Gioconda y referenciar La última cena. Yo creo que esto es fundamental para conocer a Da Vinci. Iba a hacer, como antes cité lo de Zoroastro, pues permítaseme decir que Tommaso de Giovanni Massini, alias Zoroastro, era uno de los ayudantes de Leonardo. Era alquimista. De ahí el alias, supongo. Claro, claro, sin duda, sin duda. Por la parte que te toca. Bueno, sí, que nos toca, pero en fin. Y se dedicaba naturalmente a destilar y concentrar brebajes, que es lo que le cabía, ¿no? Y de hecho, yo creo que ya hay que decirlo, hacia finales del año 1480, recoge Leonardo una receta atribuida naturalmente a este señor, que aparece en una hoja que está dedicada a la guerra naval. O sea, vamos a ver, Leonardo está dibujando guerra naval, pero es ahí donde aprovecha para... Sí, mezclaba todo además. Claro. En una sola hoja por eso lo pongo de buen ejemplo. Y dice lo siguiente: no creo que nos vaya a solucionar mucho, pero a saber, tú nos dirás, que eres, en fin, eres el que chamelas esto bien, ¿no? Es decir, vamos a ver. Estos son sus ingredientes: arsénico mezclado con sulfuro y rejalgar, agua de rosas medicinal, veneno de sapo, es decir, de sapo de tierra, baba de perro rabioso, extracto de frutos del cornejo, tarántula de taranto. Podría muy bien decirse que esto es Zoroastro en estado puro. Y en realidad la receta, en cierto modo, si os fijáis, es casi un poema. Bueno, de aquella forma, ¿no? Sí. ¿Y esa receta es de? De Zoroastro. Pero es una receta con qué fin. A ver... matar a alguien... Porque vamos... Ah, sí, bueno, que no lo dije. No, vamos a ver, es que no llegué a decirlo, claro. No hay específicamente un fin concreto, pero sí se sabe el nombre que le dio a la receta. Porque a lo mejor es un filtro de amor. Humo mortal, fumo mortale. Bueno, una cosa muy florentina, lo de los venenos. Debe ser. Estamos de acuerdo. Además, la época es que yo creo, ya veo ahí yo, en fin, un filón para la novela negra de esta chica. Sí, es decir, sí, aquí tienes una bomba de reloj. Bueno, pues dicho esto, venga, vamos a continuar por ahí, pero con el reconocimiento de ¿qué te parece de hablar primero? De la última cena, de la Mona Lisa. Hombre, el más emblemático, el más conocido es la Mona Lisa, ¿no? Pues venga, vamos a ver. Pues la Mona Lisa, si os parece, yo voy a hacer un comentario sobre, como diría yo, la pretensión etimológica, más o menos, y el resto ya lo vais poniendo vosotros. ¿Os parece bien? Venga, vamos a ver. Vamos a hablar pues de la Mona Lisa o Monna Lisa, conocida también como la Gioconda, yo creo que de manera mucho más popular, y desde luego en Italia solo como la Gioconda. Lo de Monna Lisa en Italia no se lleva, es decir... Sí, pero fuera de Italia sí, Sí, porque bueno, Cole Porter, cuando canta, no canta la Gioconda, canta Mona Lisa. No, por supuesto. Y en España se ha dicho mucho más la Mona Lisa que la Gioconda. Sí, a ver, yo debo de... en fin, no es que mi persona tenga importancia mayor, en fin, que está para el pudridero, ¿verdad? Pero... yo conocí a la Gioconda como Mona Lisa. Bueno, yo también. Es decir, en origen como Mona Lisa. Ahora, en Italia se conoció como la Gioconda, sobre todo desde el principio, y ahora vamos a ver por qué. De ahí el comentario que quiero hacer. Vamos a ver.
Leonardo pinta esto por encargo. Es una pintura, un cuadro que va a hacer para Francesco del Giocondo. Un retrato de su mujer, Mona Lisa, o Monna Lisa, o sea, para la señora Lisa. Porque Monna, o Mona, es el apócope de Madonna, la señora Lisa. Así de sencillo, es la señora Lisa. Claro, pero la señora Lisa tiene un marido que es Francesco del Giocondo. Luego, ella es la señora Lisa, la Gioconda. Por extensión consecuente. Así que no es por la sonrisita, ¿no? No. Ya, vamos a ver. Se le conoció pues como la Gioconda pronto, inmediatamente. En Italia ya ni se diga, como digo. Pero era la señora Lisa del Giocondo. Muy bien. O sea, por lo tanto, la Gioconda. Ah, pero es que además Giocondo es también un adjetivo descriptivo, que significa jocundo, más o menos, alegre, juguetón. De ahí lo de la sonrisa. Claro. Yo tengo un libro que se llama ¿De qué se ríe la Gioconda? Claro, justamente, juguetón. De tal manera que la Gioconda pues sería jocunda, alegre, juguetona y por extensión coloquial, cachonda. Ah, era de eso de lo que se reía. La Gioconda es la cachonda. Es decir, la cachonda por extensión coloquial. Nos podemos quedar en juguetona, o sea, a quien le parezca que a lo mejor, en fin, una posición un poco más liviana. O sea, que por otra parte hay que decir que la Mona Lisa, la Gioconda, que por otra parte se llamaba Lisa de Anton Maria Gherardini, tenía 27, 25, 26, 27 años cuando fue pintada y ya había sido madre de 2 hijos, bueno, de 3, lo que pasa es que una le murió pronto, en unos meses o pocos años, ¿no? Pues posiblemente, dicho así en sentido genérico, pues, no sé, sería una chica de buen ver, y entonces... De hecho, hay un estudio de un tal Giuseppe Palanti que sobre la Gioconda, sobre la persona, que dice que murió, bueno, años más tarde, pues ingresó en un convento en no sé dónde y que falleció de sífilis en 1542. 1542 me parece. No, 1500 o 1642. 1542 me parece. No, 1542. 1542 porque ella nació en 1479. 1542, que falleció de sífilis. Podía entonces andar por ahí un poco el tema de que, bueno, que pudiera ser una mujer un poco, pues con unas ciertas libertades sexuales, ¿no? Creo que se la pegara el marido. También se la pudo haber que podía ser el libertino. El Giocondo. Claro, el Giocondo, nunca mejor dicho. Giocondo, era el propio. Que ella era Gioconda por gananciales, claro, pero el que era Giocondo era él. O sea, que pobre señora, no sabemos. Bueno, yo creo que es interesante esto de Monna, de Madonna, o sea, la señora Lisa, así, en fin, a la pata la llana. Hombre, como corresponde a la pintura más famosa del mundo, por lo menos según los franceses. Sí, en efecto. No. Pero yo creo que sí. Yo creo que es la pintura más famosa del mundo, con diferencia. Por eso nos hemos permitido, además de imágenes, por allá adelante, tenerla aquí presidiendo nuestra mesa de hoy, sí. Porque naturalmente, y ahora la tenemos ya ahí en pantalla. Sí. En fin, bueno, yo quería decir que como corresponde a la pintura más famosa del mundo, la sonrisa, que es lo más famoso de la famosa pintura, ha tenido muchas interpretaciones. Desde que es un rictus debido a una enfermedad de la mujer esta, que tendría pues una afección hepática, sí, o algo así, o incluso podría ser un principio ya de manifestación de la famosa sífilis que está documentada, que es la causa de la muerte, hasta que, bueno, yo he leído interpretaciones de todos los calibres. Una de ellas dice que es un autorretrato de Leonardo, que Leonardo se traviste y se pinta a sí mismo bajo el
el aspecto de la Gioconda. Pero bueno, eso se ha dicho de muchos cuadros de Leonardo, donde aparecen mujeres que tienen todas un perfil, diríamos, dulce, pero ligeramente masculino. Bueno, y él mismo se incluyó en algunos cuadros. Sí, bueno, entonces, en fin. Y aparte que la moda era... Como Gisco. La moda era mucho más, los pelos largos, todas estas cosas eran... Sí. Y luego la nota curiosa que él mantuvo en su poder esa obra hasta que falleció. Él muere en Francia. Sería un encargo del Giocondo, pero nunca se la dio. Sí, no, era un encargo del Giocondo. Lo que sí consta en primer lugar es que él toma el encargo, empieza a ejecutar la obra, compatible naturalmente con muchas otras cosas, y las referencias, por lo menos las que yo tengo, es que la pinta durante 4 años y parece que queda inacabada, es decir, pero claro, esto es lo de inacabado al que nos estamos refiriendo, por eso quise yo retomar esto. Él, yo creo que en realidad no la quiere acabar, y se la quiere quedar, y de hecho se la queda y se la lleva hasta el final y la tiene en su dormitorio, y cuando muere en Francia la tiene en Francia. Eso no es simplemente una cuestión de un no acabamiento por razones circunstanciales, es un acabamiento buscado, realmente. Sí, de hecho en La Última Cena, ahora vamos a hablar de ella, no es lo mismo, pero en fin, ya... Bueno, hay que recordar, para los televidentes que no lo sepan, que en el Prado hay otra Gioconda. Que hay otra Gioconda, se ha restaurado recientemente. Sí, y que si restaurasen la original, aparecerían esos tonos, esos colores que tiene la del Prado. Sí, porque la del Prado es mucho más colorista, o sea, tiene los colores mucho más marcados, tiene así como las mejillas más arreboladas. Todo, y los rojos y los verdes. Yo vi algo sobre la restauración, resulta que estaba pintado en negro el fondo, pero en la restauración se borró esa pintura y resulta que habían pintado por encima del fondo, y en el fondo hay también un paisaje como lo hay en la Gioconda verdadera, digamos. Sí, la Gioconda italiana. Que el paisaje tiene su importancia, ahí lo tenemos también reflejado. Se atribuye, de hecho, a un discípulo del taller de la de Madrid. Madrid. Sí, podría ser de un taller. Sí, es interesante ver las dos juntas. Yo creo que ya le podemos entrar a La Última Cena, y ya es interesante citar, ya voy a decir yo esto y pues ya seguimos, lo de La Última Cena. La Última Cena, actualmente es de Leonardo, es de autoría de Leonardo, pero es un trabajo coral del taller, es decir... Bueno, eso era muy corriente en la época, y todavía después, en el barroco. Es decir, cuando un pintor era famoso, los ayudantes pintaban lo gordo, y él se dedicaba a los detalles y digamos, al concepto primero y a los detalles últimos. Bueno, pero Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina solo. Sí, pero es raro Miguel Ángel. Ya. Porque eso no pasa ni con Perugino cuando está Rafael allí, ni con Verrocchio cuando está... No, cierto. No, o sea, además no es casualidad que la pinte él solo y que sea la Capilla Sixtina, porque si fuera otra cosa, digamos, de orden profano, no, ahí tiene su curiosidad, pero bueno, Miguel Ángel no es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Pero bueno, que es un trabajo coral, lo digo en el sentido de que, en fin, lo que acabáis de describir, ayudantes, tal, por supuesto. Bueno, yo subrayaría en respecto a La Última Cena, que es también un trabajo experimental, que se ha conservado muy mal, se ha deteriorado mucho, porque Leonardo hizo unos experimentos ahí con los materiales que utilizó, que quedaron muy bien en el momento que lo hizo, pero que tuvieron mala vejez y se estropearon mucho. Claro, es que eso es justo a lo que yo estaba medio sugiriendo hace un momento, ¿no? Claro. Y ahí fue responsabilidad suya solo. Es lo que tiene ser así un científico experimental, que a veces los experimentos no te salen bien. Y experimento también es la distribución de todos los apóstoles, es una novedad en ese sentido, en una obra pictórica, y salió bien. Claro, eso no se estropeó, pero eso es la cosa mental que decía él mismo, que es el arte. El arte es una innovar, cosa mental. Entonces innovó y ahí salió bien la cosa, ¿no? Sí, la parte técnica fue la que no. La parte técnica. En la Gioconda no, es un óleo, y entonces, un óleo sobre tabla, pues entonces... ahí no hay innovación técnica, no hay riesgo, pero en este caso sí lo hubo y no... Habría que recordar eso, que la Gioconda, el color que vemos hoy en la Gioconda no es el color original que tiene. Hombre, seguramente lo que otros llaman pátina y que a veces se tendría que llamar mugre, pues oscurece las intenciones originales de los pintores, porque es al final lo que se tapa y lo que se pierde. Es que pátina es una metáfora piadosa. Sí, es una metáfora piadosa. Luego también podríamos recordar esa aureola que está ahora muy de moda de atribuir
significados ocultos, significados esotéricos, a la ¿no? última cena, Sí. todo tipo de barbaridades, el cuchillo por aquí, incluso Sí. se ha hablado de que hay un bebé Sí. medio dibujado delante de uno de los apóstoles. Hombre, yo creo que esa línea, digamos, de interpretaciones un poco arriesgadas y no necesariamente esotéricas, pero por lo menos muy especulativas, ya la abrió Freud cuando el famoso buitre de la Virgen, Santa María, Santa Ana, la Virgen y el Niño, donde Oscar Finder, creo que se llamaba, el discípulo, descubre allí pues un buitre dibujado entre los pliegues, y entonces Freud elabora toda una teoría sobre las relaciones entre los traumas infantiles de Leonardo, su libido reprimida de tipo homosexual, sus complicadas relaciones con las mujeres, la madre, el Edipo y tal y cual, y en fin, y eso es bastante especulativo. Si no lea Freud. Hay una tradición conocida por parte de artistas y artesanos, es decir, digo artesanos de la piedra, por ejemplo, ¿no? Hay una tradición conocida de ese tipo de cosas, que era una suerte de firmar ellos, de aportar de una manera naturalmente anónima, pero simbólica de algún modo. Entonces, vamos a ver, en monasterios, en conventos y tal, supongo que habéis visto en muchas ocasiones el que, si uno se fija, pues hay pues una pareja en pleno acto sexual, es decir, algún monje. Sí, pero ese tipo de mensajes, digamos, son mensajes que no están encriptados, para decirlo de una manera. No se prestan a interpretaciones esotérico-conspirativas. Están explícitos. Claro. Y cualquier señor que lo viera sabía a qué se referían. Mientras que estas teorías parten de la base de que esos mensajes encriptados solo los entiende el que los descifra. Como que uno de los apóstoles, el segundo de la derecha, es un autorretrato de Leonardo, pero que sale mirando hacia su izquierda, dando la espalda a Cristo. Que simbolizaría un poco su heterodoxia, por decirlo de una manera suave. Yo creo que la última cena, en el sentido que estáis comentando, la propia técnica, yo creo que probablemente Leonardo, de una manera deliberada, pues quiso hacerlo como lo hizo, quiero decir. Sí, hombre, pero yo no creo que previera que se iba a estropear como se estropeó. No, eso fue... Pero un momento, pero se estropeó ya en vida de él, ¿eh? Claro. Claro, ya en vida de él. De hecho, hoy hay que decir que pintura original apenas queda la cuarta parte, menos. El 15 o 20% de pintura original. O sea, ya en su tiempo, ya en vida de él, se había deteriorado. Pero es la única obra que no ha resistido bien el paso del tiempo por sí misma. Es decir, cuando una obra se pierde, cuando se saquea en una guerra, cuando se quema en un incendio, eso no es culpa no es resultado de ninguna experimentación que se haya mal. Aquí son los propios ingredientes que utilizó cuando inventó, digamos, la pintura que luego aplica al fresco. Claro. Esa mezcla de óleo y de temple. Y huevo, creo que le metió, y no sé qué cosas. Bueno, la vez no salió bien y se estropeó, pues... Sí. Y además repintaba, es decir, está muy repintado, está muy modificado. Bueno, por intervenciones posteriores, claro. Claro. Porque es una obra que siempre tuvo fama. Es decir, es una obra que fue desde el primer momento pasmosa, y que suscitó un asombro completo. Que rompía moldes en ese sentido, la distribución. Y bueno, verla recién acabada tuvo que ser maravillosa. Una cosa sin duda. como el Pórtico de la Gloria, de esto, de quedarse así. Sí, de hecho yo creo que la última cena, de lo que ya, en fin, repetidamente... Aún ahora, con lo que ha perdido definición... A eso me refiero. Yo creo que tiene un atractivo especial, ¿no? Una fuerza importante, muy importante, ¿no? Bueno, pues... La tercera obra de referencia era... era citar El hombre de Vitruvio, porque El hombre de Vitruvio, naturalmente, yo creo que es la iconografía acaso más conocida popularmente, ¿no? Sí, como logotipo en todas partes, ¿no? Bueno, es el logotipo del Smithsonian. Lo digo en el sentido de que... Entonces en Bones, aquella serie de la tele, Huesos, pues salía continuamente, porque claro, ella trabajaba yo creo que en el algunas Smithsonian. Personas pueden hasta no saber que es El hombre de Vitruvio, de Leonardo, pero sin embargo reconocen la imagen, ¿no? Sí, claramente.
Y luego también, por ejemplo... Es una ilustración a Vitruvio, por eso se llama El hombre de Vitruvio. Sí, Una ilustración de Leonardo al canon que propone... Bueno, de Vitruvio hay que decir que era Marco Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I antes de Cristo, porque es que si no... En fin, y que los cánones... diríamos, o sea, los cánones, ¿cómo le llamaremos? Humanos, ¿no? Tenían una relación con la arquitectura, porque claro. Entre las proporciones de la figura humana y las proporciones de los edificios, los antiguos establecían unas relaciones de continuidad y de diríamos, isomorfía a escala. Así es. Y por eso aparece el canon de esto en una obra que no trata de pintura. Aquí en este punto quizá podemos recordar la faceta de Leonardo de buscar cadáveres, disecar cadáveres, que eso fue bueno, una disecar cosa... no sé, diseccionar, ¿no? ¿Qué dije? Disecar. Diseccionar cadáveres. Claro, el que disecaba era Norman Bates. No, diseccionar yo cadáveres... Yo estaba un poco perplejo, pero estaba esperando que siguiera, a ver. Sí, no me di cuenta. Que eso es una novedad también. Bueno, y además perseguida por la Iglesia en aquel momento. Estuvo unos años y él mismo reconocía que aquello era una actividad que ponía los pelos de punta, ¿no? Pero eso le permitió tener un conocimiento anatómico que no tenía del cuerpo humano, que era, en ese sentido es una novedad. Sí. Él lo hacía con finalidad artística, pero es una seguramente novedad no solo artística, científica. Yo me imagino que también por esa curiosidad que tenía universal. Darle a ese objetivo científico una apariencia artística. Puede ser. Pero es una novedad que alguien diga, no, voy a diseccionar porque un cuerpo humano. El tabú sobre la profanación de los cadáveres, que es un tabú de origen religioso, estaba muy vigente en una sociedad muy religiosa y muy vigilada. Se cuenta el caso este de que permaneció varias horas esperando a que un anciano de 100 años falleciese, estaba ya a punto de morir, y el hombre estuvo ahí esperando a que este señor para muriera, llevárselo calentito. Y así que murió, lo abrió para estudiar cuál había sido la causa de la muerte. Y al parecer era un problema de eso sí que es espíritu científico. Y eso no se había hecho jamás. El cuerpo humano se estudiaba de lejos o de lo que habían dicho los... Sí, y para la estructura del ojo se le había ocurrido como freírlos en manteca para que el humor vítreo y el humor acuoso se coagularan y poder seccionarlos sin que se desparramasen. Claro. Era muy... Bueno, aparte, como le gustaba la cocina... era otra de sus facetas, ¿no? Era vegetariano, Sí, bueno, pero él organizaba... por lo menos en los últimos años, no sé... Él organizaba fiestas para las cortes italianas en las que trabajó y luego para la corte de Francia. Y en esas fiestas pues había elementos arquitectónicos, había bailes, había diseño de trajes y había diseño de banquetes. Y él lo hacía todo. Igual diseñaba los bailes del baile de disfraces, los bailes ceremoniales, o sea, los trajes ceremoniales, que la comida, bueno, en fin. Por cierto, ya que lo citas... efímero. Ya que lo citas es interesante, ya no nos podemos parar, pero... Es demasiado amplio para pararse, pero bueno. No, porque citas lo del el Leonardo vinculado al teatro, vinculado al atrezo, ¿no? Sí, a las representaciones porque es verdad, cortesanas. Es verdad, dígase de una manera brevísima que con ocasión, por eso fue célebre y conocido, y por lo que nos atañe a nosotros, digo, los españoles, el duque Galeaso, un noble de la época, se casa con Isabel de Aragón, una mujer bellísima, según dicen las crónicas de la época, y se pone en marcha una opereta, El Paraíso, es que estoy yo en plan traductor, porque ya veo, esto es difícil, ¿no? Sí, la de El Paraíso no daba pistas. No se reconoce, ¿no? Entonces, El Paraíso, y es Leonardo el que pone toda la cuestión escénica, que queda celebérrima, es decir, casi no se recuerda el trasfondo de la obra, sino el enorme trabajo tramoyista y escénico en general de Leonardo. Bueno, yo creo que era de decir. De la misma manera también quiero decir que antes hablamos de los tanques, del carro blindado y de todo esto. Bueno, también tenemos la máquina voladora, naturalmente, y así otros artilugios. Varias ¿no? máquinas voladoras, porque diseñó una como
con una especie de velamen helicoidal, diseñó otras que era como una especie de parapente. Sí, ninguna función. El paracaídas, el paracaídas. Sí, el paracaídas. También habría que afinar. ¿Qué es No diseñó, porque si lo hubiera diseñado habría llegado a la conclusión de que eso era inviable, esa máquina no podía haber volado jamás. Pero sí lo esboza y lo deja ahí el que quiera que siga, ¿no? Pero es llamativo. La escafandra, la bicicleta. Y es fabuloso el dibujo que tiene la bicicleta, incluso con la cadena, eso es genial. Bueno, pues, en fin, si os parece... Genial es una palabra que le va mucho. En atención a Miguel, y porque ya tenemos que terminar, Miguel, atención a Miguel, digo a Miguel, no solo a su presencia, sino a su formación, pues me voy a permitir decir una receta de Leonardo, esta sí es de Leonardo, de él directamente, aplicable a una expresa medicina, en concreto como una supuesta panacea contra la peste. Algo frecuente por entonces, ¿no? Y dice así: tomar semillas de cizaña medicinal, espíritu de vino en un algodón. Que esto de espíritu de vino, a mí... Eso es un alcohol. Supongo Claro, sí, bueno, pero quiero decir, ¿no? que es precioso, quiero decir la atención, ¿no? Pero eso se utilizó hasta hace 80 años, ¿no? Aún hablamos de bebidas espirituosas. Las Claro, bebidas no, las espirituosas, por supuesto. Espíritu de vino en un algodón, beleño blanco, cardencha, semillas y raíz de acónito. Secar todo, mezclar este polvo con alcanfor y ya está hecho. Y ya está. Ya estás muerto. Ya estás muerto y el enterrado. acónito es venenoso. Y el beleño no y el beleño también. Le faltaba la cicuta. Vaya manera de acabar con la peste, acabando con los apestados, claro. Claro, es que con eso espero no sobreviven ni las ratas. que hayamos dado una nota de humor. Bueno, hay que decir que no lo hagan en casa, ¿eh? A modo de cierre. No, por lo menos... En fin, a ver, ¿me quieres decir algo? Sí, Miguel? a mí me quedo aquí bueno, tantas cosas, ¿no? el calendario, es decir, recordar que este año son los 500 años y que se celebran, pues adelante, años de fallecimiento, Miguel. que se celebran actos en toda Europa, en el Reino Unido, en Milán, en Florencia, en París, va a haber una exposición, en Roma. Es muy interesante lo que se va a llevar a cabo en el Reino Unido con diferentes exposiciones, y la que más nos interesa, que es la de Madrid. La exposición de Madrid, que empezó ya hace un mes y va a estar en funcionamiento hasta el 19 de mayo, me parece, hasta el 19 de mayo, en la Biblioteca Nacional y en el Palacio de las Alhajas. Por cierto, eso de Madrid es la que comisaría Cristian Gálvez. Cristian Gálvez. Sí. Porque no lo hemos dicho, pero Cristian Gálvez... La exposición de Madrid se llama Los Rostros del Genio. Sí. Hay una página web que se llama losrostrosdelgenio.com, muy buena página web con información de toda la exposición, información de Leonardo, y va a estar hasta mayo. Esa va a ser, hay maquetas, hay manuscritos, hay dibujos, y bueno, son las referencias, aparte de la televisión de Ferrol, que también se hace eco de Leonardo da Vinci. Vamos a ver lo que estoy diciendo, iba a decir yo que nosotros formamos parte de eso. Nosotros, Crisol de Cultura, naturalmente ya nos anticipamos a todo esto con muchísimo gusto. En nuestro... Bueno, a nuestro colega Cristian Gálvez un saludo, en calidad de presentador de Pasapalabra, pero también en calidad de experto sobre... De comisario de esa exposición que sí, porque además ha escrito, Madrid. Yo creo que 3 libros. Uno es una novela, creo recordar, que se llama Leonardo cara a cara o algo así, pero los otros 2 son estudios. Si te quieres pasar por aquí, en fin, supongo que no andarás muy sobrado de tiempo, pero si te quieres pasar por aquí, naturalmente... A ver si ganamos el bote. Estás invitado, el rosco. Encantadísimo, estaríamos, en fin, muy honrados en recibirte, ¿verdad? Bueno, pues, en fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y naturalmente, cómo no sé si para sorpresa de, en fin, de mis contertulios en la mesa, pero voy a referir algo de Leonardo. En los últimos años de Leonardo, cuando ya tenía algún que otro achaque, naturalmente, pues
como es natural, buscaba remedios y cosas y, en fin, que le pudieran ir paliando esos achaques, sus humores, sus males humores, sus dolores, etc. Bueno, pues es de reconocer unos consejos médicos rimados, bien es verdad que rimados en el italiano de la época, y como lo que yo voy a leer naturalmente están en español de hoy, pues lo de la rima de aquella manera, pero en todo caso, consejos rimados que el propio Leonardo copió en sus propios papeles y que naturalmente tienen que ver con su misma época, ya digo, y que están relacionados con toda seguridad, como ya cité, con los achaques de su enfermedad, con sus últimos años. Esos consejos médicos rimados dicen así: si quieres conservar la salud, este régimen has de observar. No comas sin apetito y cena siempre ligero. Mastica bien e ingiere tan solo ingredientes sencillos y bien cocinados. Quien toma medicinas, mal consejo sigue. Guárdate de la ira y evita los aires viciados. Después de las comidas permanece en pie un rato. Mejor no duermas al mediodía. Bebe vino bautizado, poco pero con frecuencia, mas nunca entre comidas ni con el estómago vacío. No retrases ni prolongues tus visitas al excusado. Si haces ejercicio, que no sea muy intenso. No te acuestes boca arriba ni con la cabeza hacia abajo y arrópate bien por la noche. Mantén la cabeza apoyada y la mente serena. Huye de la lascivia y atente a esta dieta. Y bien, por cerrar este poema, que está recogido precisamente del libro de Charles Nicole, Leonardo, el vuelo de la mente, pues ya vemos que nos transmite una forma, de una forma muy vívida, la frugalidad y la sencillez de esos últimos años de su vida, años naturalmente de continencia. Y a estas alturas, por lo menos a estas alturas, Miguel ya era vegetariano, esto sí está claro. Y además, como tal, lo reconocían sus contemporáneos. Sí, esos son unos consejos que podríamos llamar epicúreos. Claro. Placeres sencillos, naturaleza, estaban clavados, serenidad. Perfecto. ¿Verdad? Perfectos. Perfecto. Sabía que iba a gustarte, y a ti también, claro. Y bien, una evocación final de una frase memorable de Leonardo en el que se refiere a la pintura y precisamente a la poesía, en estos términos: la pintura es una poesía que se ve y no se oye, y la poesía es una pintura que se oye y no se ve. Honor, gloria perenne y gratitud a la vida y obra de Leonardo da Vinci, la excelsa virtud del arte de la inteligencia y de la inteligencia al servicio del arte y de la ciencia. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, claro, naturalmente, Crisol de Cultura, en este sábado 9 de febrero de 2019. Bueno, ya hemos recuperado de nuevo, Miguel, la buena relación, ¿verdad? Además estamos empezando el año, lo cual es un buen auspicio, o sea que muchas gracias por tu presencia, por tu conversación, y no vayas a creer, pero de ninguna manera, que vas a tardar tantos meses en volver, Tú encantado. tomando, claro. Tenemos ahí a Felipe II esperándonos. Sí, los alquimistas de Felipe II. Bueno, ya sí. podemos ir diciéndolo. Es verdad, porque de hecho es un compromiso de hace meses. Los alquimistas de Felipe II. De hecho, hay que decir, ya que lo citas, que estaba previsto para hoy mismo, pero la circunstancia del 5º centenario de la muerte de Leonardo nos movió a considerar esto con prioridad, ¿no? Bueno, en efecto. Bueno, muchas gracias también a ti, Emilio.
Yo creo que hoy no salió bien, mira, es una cosa, ¿verdad? Hoy ya me voy yo más complacido, más. Bueno, nuestro próximo invitado será José Polo y vendrá para hablar de cine, que es lo suyo y también lo nuestro, más concretamente para hablar del actor Burt Lancaster. Y la verdad yo creo que con esto está dicho todo. Todo el interés singular y extraordinario del próximo programa de Crisol de Cultura con Burt Lancaster de estrella invitada. ¿Qué más se va a decir? En fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda y entera por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra simpatía, que alguna habrá. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, naturalmente, en Internet ya para todo el ancho mundo. En cuanto a nuestra recomendación de costumbre, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. I had to do it all the hard way.